Había un pueblo donde todos eran ladrones. A la noche, cada habitante salía con la ganzúa y la linterna e iba a desvalijar la casa de un vecino. Cuando regresaba al alba, encontraba la suya propia desvalijada. Y así todos vivían en amistad y sin lastimarse, ya que uno robaba al otro y este a otro hasta que llegaba a un último que robaba al primero. El comercio en aquel pueblo se practicaba solo bajo la forma de estafa por parte de quien vendía y por parte de quien compraba. El gobierno era una asociación para delinquir en perjuicio de sus súbditos, y los súbditos por su parte se ocupaban solo en engañar al gobierno. Así la vida se deslizaba sin dificultades y no había ni ricos ni pobres. No se sabe cómo ocurrió, pero en este pueblo se encontraba un hombre honesto. Por la noche, en vez de salir con la bolsa y la linterna, se quedaba en su casa entretenido en leer novelas. Venían los ladrones, veían la luz encendida y no entraban. Esto duró poco, pues hubo que hacerle entender que si él quería vivir sin hacer nada, no era una buena razón para no permitir que los demás lo hicieran. Cada noche que él pasaba en su casa era una familia que no comía al día siguiente. Frente a estas razones, el hombre honesto no pudo oponerse. Se acostumbró también a salir por las noches para volver al alba, pero insistía en no robar. Era honesto y lo que le pedían no lo podía hacer. Por eso, cada noche iba al puente y miraba correr el agua. Volvía a su casa y la encontraba desvalijada. En menos de una semana el hombre honesto se encontró sin dinero, sin comida y con la casa vacía. Pero eso lo entendía porque era su culpa y su decisión. El problema nació cuando por esta forma de comportarse todo se desajustó. Como él se hacía robar y no robaba a nadie, siempre había alguien que, volviendo a su casa, la encontraba intacta. La casa que él hubiera debido desvalijar. El hecho es que poco tiempo después, aquellos que no habían sido robados, encontraron que eran más ricos y no quisieron ser robados nuevamente. Por otra parte, aquellos que venían a robar a la casa del hombre honesto la encontraban siempre vacía, y así se volvían más pobres. Además, los que se habían vuelto ricos, tomaron también la costumbre de ir al puente cada noche para mirar el correr del agua. Y esto aumentó la confusión, porque hubo muchos otros que se volvieron ricos y muchos otros que se volvieron pobres. En esta situación, los ricos comprendieron que ir por la noche al puente los hacía pobres, y pensaron: paguemos a algunos pobres para que vayan a robar por nosotros. Y desde ese momento, se hicieron contratos, se establecieron salarios y porcentajes. Naturalmente siempre había ladrones que intentaban engañarse unos a otros, pero los ricos se volvían más ricos y los pobres más pobres. Había ricos tan ricos que no tuvieron necesidad de robar ni de hacer robar para continuar siendo ricos, pero si dejaban de robar, se volvían pobres porque los pobres los robaban. Entonces pagaron a aquellos más pobres que los pobres para defender sus posesiones de los otros pobres, y así instituyeron la policía y constituyeron las cárceles. De esta manera, pocos años después de la aparición del hombre honesto, no se hablaba ya de robar o de ser robado sino de ricos y de pobres. Y todos, cada uno a su modo, eran ladrones. Honesto había existido solo uno, y había muerto enseguida de hambre.